Onda Cero, Catalunya. Hoy el protagonista de esta entrevista es Carles Aguilar. Él es un profesional de la comunicación radiofónica desde hace 30 años, aunque hoy hablaremos de una de sus otras facetas, que es la deportiva. Carles es un corredor de ultradistancia especializado en retos deportivos y solidarios. Un atleta que ha participado en más de 20 maratones e innumerables competiciones de media maratón, 10 kilómetros, trail running y duatlón. A raíz de esta inquietud deportiva, desde enero del 2015 ha puesto en marcha un proyecto llamado Boost for Improve, a través del cual transmite lo que nunca nos puede faltar, la motivación para alcanzar cualquier objetivo en nuestra vida. Buenos días, Carles, ¿cómo estás? Hola, Gemma. Pues ya ves, encantado de estar aquí en los estudios de Onda Cero. Muchas gracias. Porque a ti esto ya te suena, ¿eh? Sí, claro. Como has dicho, prácticamente toda mi vida profesional está ligada a los micrófonos. Ahora, últimamente, de Onda Cero, pero he estado en diferentes medios y siempre en esta línea que tú has comentado. Aunque, como he comentado antes, hoy vamos a hablar de otra de tus facetas, que es la deportiva. Y en este sentido, Carles, yo te quería preguntar, ¿corres para llegar a dónde? Mira, es una buena pregunta que tengo que decirte que quizá me la he planteado yo en varias ocasiones y yo creo que todavía no he encontrado una única respuesta, la verdad, es complicado. ¿Corre uno? ¿Hacia dónde corre uno? A ver, hay una frase hecha que es una frase al uso que podría ser perfectamente esta. Uno corre quizá pues para encontrarse a sí mismo. Pero yo hasta ahora no lo he conseguido, ¿eh? Quiero decir que es un objetivo simbólico. Yo quizá te diría que más que hacia dónde corro, quizá lo que me cuestiono es el por qué corro. Claro, es que hay tantas preguntas. Es difícil, ¿eh? Tú simplemente corres, claro, y entonces ya sí reflexionas, ¿no? A veces del por qué, y llegarse a conocer a uno mismo es imposible casi, pero algunas cosas sí que vas conociendo, ¿no? Claro, el hecho de correr y hacerlo como yo lo hago de forma cotidiana, prácticamente corro cada día, sí que hay una parte importante de autoconocimiento, pero siempre buscas algo más. No sé todavía qué cosa, pero siempre buscas algo más. Esto es porque no eres conformista, ¿eh? No, la verdad es que nunca lo he sido, ahora hablando en el ámbito puramente deportivo, y eso quizá creo que tiene una parte positiva, seguramente, como tú ya debes saber, pero otra que no lo es tanto, porque el hecho de ser una persona inconformista también en el ámbito del deporte genera muchos porqués y genera muchas controversias. Y yo creo que, quizá, hablo por mí, a veces me es muy difícil encontrar, más que buscar, a veces me es muy difícil encontrar un equilibrio equidistante entre ambos conceptos, ¿sabes? Porque en este sentido yo te quería preguntar, ¿uno llega a ser consciente de sus propios límites? Claro, si te refieres aquí también hay dos aspectos. Si te refieres a límites puramente físicos o mentales, porque muy frecuentemente los dos van juntos. Uh-huh. En el aspecto de límites físicos, evidentemente que sí, llega un momento en que el cuerpo, tu organismo, no puede más. Y entonces ahí es donde está tu punto de inflexión. Porque, vamos a ver, yo cuando corro, como has dicho tú antes, como antes has comentado, últimamente me dedico a la ultradistancia. Entonces, como te lo diría, cuando estoy corriendo horas y horas, no busco autodestruirme. Quiero decir, llega un momento en que mi propio raciocinio me dice, hasta aquí puedes llegar. Si pasas ese límite,
no sabes qué consecuencias puedes encontrarte. Por tanto, el límite sí que existe. Otra cosa es que mentalmente, quizá en relación a ese inconformismo al que hablábamos, quizá mentalmente siempre intentes ir un poco más allá. Un pasito más, Un pasito más allá, 1 metro, 500 metros. 1 kilómetro a veces. Pero el riesgo siempre existe, ¿eh? Es difícil saber hasta dónde puedes llegar. Pero creo que es fundamental saber que tú tienes estos límites, ¿no? Porque habrá mucha gente que seguramente tú conoces que los habrá traspasado. Sí, claro, por ejemplo, en el mundo del running, de la ultradistancia, y sobre todo en el ámbito de las redes sociales, hay muchas frases que incitan a los corredores a ir siempre un poco más allá, frases tipo ¿dónde está el límite? O busca tu límite. Ay, que son peligrosas o rompe frases. tus límites, exactamente. Son frases de motivación a veces que pueden inducirte a superarte a ti mismo, pero como te he dicho antes, una cosa es intentar superarse a uno mismo dentro de una lógica y la otra es llegar a jugarse la vida por ser un inconsciente. Y a ese punto no hay que llegar, ¿eh? ¿Has visto gente que haya llegado a este extremo? Lamentablemente sí. Lamentablemente lo he vivido muy de cerca y con consecuencias irreparables. Es decir, hay gente que ha dejado la vida. Hay gente que ha perdido la vida por en un momento determinado no ser capaz o no entender, como tú decías, el hecho de hasta aquí puedo llegar. Y por lo que sea, no han sido en ese momento capaces de discernir ese punto de inflexión y, repito, gente que ha perdido la vida. Quizás ahora deberíamos hacer frases de freno, ¿no? No de impulsar tanto, sino de, hey, cuidado porque aquí hay un riesgo que... Claro. Yo creo que en este sentido te diría que los que somos corredores con una cierta experiencia, a ver, siempre hay excepciones, pero los que somos corredores con una cierta experiencia, cada vez, conforme vamos ganando más en experiencia, creo que tenemos más sentido común. Somos capaces de visualizar más ese punto al que te refieres. Y eso es positivo. Esta experiencia también, ¿no? Claro, entonces yo creo que más que frases de incitación a romper los límites o de freno antes de llegar a ese límite, es también, como tú comentabas, es lo ideal llegar a un punto en el que uno sea capaz de saber dónde puede estar el equilibrio. Pero vamos a situarnos un poquito más, porque ahora es una moda correr, sales a la calle y cada día hay más personas que quieren practicar este deporte, pero lo tuyo es un poquito distinto, un poquito o bastante, porque tú te pones en situaciones extremas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas ponerte tanto al límite y salir a correr cuando hay un sol inmenso en verano o cuando hace un montón de frío? ¿Por qué? Bueno, he de decirte que yo soporto mejor el calor que el frío. ¿Sí? Dicho sea de paso, ¿eh? En todo caso, yo creo que esto es una evolución lógica. En muchos corredores, no te diré que en todos, pero en muchos sí. Es decir, uno empieza corriendo cuando es más joven, empiezas corriendo distancias cortas, empiezas con 10 kilómetros, luego te animas con una media maratón, luego pasas al maratón. Con los años también es una cuestión de evolución. Pierdes velocidad, pero ganas en resistencia, cada vez eres más lento, pero aguantas durante más horas y esto te va llevando al concepto de ultradistancia. Entonces la ultradistancia tiene, para muchos, tiene una leyenda negra que consiste en que se dice que cuando un corredor supera el límite del maratón y se adentra en la ultradistancia, pasa al lado oscuro. Se dice así, del que jamás... Cuéntanos, ¿qué es esto? Del que jamás se vuelve. Y de alguna forma... ¿Es adictivo? Sí, no, el correr es adictivo siempre, en cualquier caso. Pero cuanto más larga es la distancia, más adicción genera. Entonces, me preguntabas tú, ¿por qué siente uno la necesidad de llegar al límite? Es una cuestión mental, más que física es mental. Es decir, incluso a veces inexplicable. La sensación que yo puedo sentir cuando estoy en una competición o en un reto personal, en acción durante 7, 8, 10, 15, 20 horas, el saber que estás haciendo lo que estás haciendo por propia voluntad, porque te genera un sufrimiento físico inevitable, porque es inevitable,
es una fase que hay que superarla, hay que pasarla, pero como contrapartida a ese sufrimiento físico genera una satisfacción personal de saber voy a alcanzar esa meta, vuelvo al tema de la superación personal, voy a superar esos malos momentos críticos para dar un paso más. Esa sensación hay que vivirla, no se puede explicar. Claro, es que yo supongo que esto también te transmite una fortaleza mental inmensa, ¿no? Claro, sí. Cada vez eres más fuerte. Sí, al menos te crees que lo eres. Porque es un paso, creérselo. Claro, como mínimo te lo crees, porque cuando has llevado a efecto retos de estas características y los has superado o no, porque vamos a ver, te voy a explicar una cosa, no siempre es obligatorio superar ese reto. Es decir, lo importante es vivir la experiencia. Probarlo. Llegar hasta donde llegues. Si alcanzas un punto determinado en el que tú, con ese sentido común al que antes aludíamos, recapacitas, reflexionas y piensas, si sigo me voy a matar, y no sigues y te paras, no has alcanzado tu reto. Pero esa experiencia, estoy seguro que te ha enseñado más, mucho más, incluso que si llegas a alcanzar el reto con menos esfuerzo. Es decir, lo importante no es muchas veces llegar a la meta, sino lo que vives durante ese camino hacia el objetivo, aunque no lo consigas. Así evitas también que sean frustraciones con esta actitud. Claro, porque si uno se sobrevalora a sí mismo, físicamente te encuentras muy bien, te sientes potente, te sientes fuerte y dices, soy capaz de hacerlo, y te lo crees y lo intentas y no lo consigues porque realmente has sobrevalorado tu propia fuerza física o mental, eso sí que es contraproducente. Entonces yo creo que lo ideal es conocerse lo mejor posible para saber dónde tienes ese punto de inflexión, como tú decías, para evitar que luego esto genere frustraciones. Sí, lo digo bien, genere frustraciones, genere desengaños. Me gustaría que habláramos ahora de la parte más humana, porque el último reto que hiciste fue en el lago de Bañoles, hace ya un par de meses, creo. Sí, en septiembre de este año. Una experiencia que cuando me la contabas yo ya sudaba, porque era correr de sol a sol. Sí. Cuéntanos. Bueno, esto es un reto personal, como antes te comentaba. Yo de un tiempo a esta parte prácticamente compito muy poco y, digámoslo así, me he especializado en retos de estas características. Retos personales, es decir, que en muchos casos corro yo solo, aunque luego me acompañan otros corredores que se añaden durante la trayectoria, durante el trayecto, pero básicamente es un reto personal en el que yo me marco una meta, un principio y un final. En este caso, como tú has dicho muy bien, busqué un lugar cuyo escenario físico, escenario geográfico tuviese un aspecto motivante para mí, como es el lago de Bañolas, que es un lugar precioso, supongo que lo conoces. Encantador, sí. Es magnífico y básicamente la idea fue empezar a correr por el perímetro del lago desde que saliese el sol hasta la puesta de sol. En concreto fueron unas 12 horas y media aproximadamente, y el reto consistió en esto, en ser capaz de soportar esa presión durante esas 12 horas y media prácticamente, con la colaboración de algunos, como te he dicho, algunos corredores que me acompañaron en algunos tramos del trayecto, pero sí fue muy duro porque durante ese trayecto, muchas horas en solitario, estuve a punto de abandonar un par o tres de veces porque la presión que yo me autoimponía en algunos momentos fue excesiva. Es que tú cuando estás en estas situaciones, ¿qué piensas? ¿Intentas tener la mente en blanco? A ver, tener la mente en blanco es imposible. Ten en cuenta que estás corriendo varias horas y durante esas horas proyectas una película de tu vida. Yo no entiendo eso. Es que son muchas horas sin parar, Exactamente. Sí, bueno, parándolo justo para comer y beber. Pero que yo no entiendo a algunos corredores, como tú has dicho, que indican, no, es que yo corro con la mente en blanco. Es que es imposible. Yo precisamente cuando estoy corriendo es cuando mi mente está más activa. Y eso para mí, hablo por mí, es positivo, porque mientras estoy pensando, a veces incluso me olvido que estoy corriendo. Y eso hace que sea mucho más llevadero el cansancio físico, que llega un momento que en esas horas llega un momento en que no puedes más. Eso hay que decirlo.
llega un momento en que tu cuerpo dice basta. Pero tu mente dice no. Exactamente, pero tu cuerpo dice sí. Entonces esa lucha... Es una lucha esto, ¿eh? Es una lucha a muerte. Es decir, si tu cuerpo vence, te paras y abandonas. Siempre que no llegues a extremos que pongan en peligro tu salud, como te decía antes. Y si tu mente manda sobre tu cuerpo, el dolor existe, el dolor no desaparece, pero continúas. Y es una lucha. Llega un momento, puede ser a las 3 horas, a las 5, a las 8, a las 9 horas, que vas sufriendo, vas con un cansancio acumulado terrible. Entonces lo que te hace avanzar es tu mente. Y ganó la mente. Sí, en este caso, por suerte, sí. Y ha habido ocasiones en las que no, pero en este caso fue la mente la que consiguió hacerme avanzar, sí. Y la recompensa fue un abrazo. Claro, porque este reto, como otros que he hecho anteriormente, son retos de carácter solidario. Yo tengo relación con muchas asociaciones de enfermos y siempre busco una parte de la motivación basada en que ya que voy a hacer ese esfuerzo, ya que voy a hacer esa actividad deportiva, que sirva, que tenga alguna utilidad al margen de la mía propia personal. Entonces la utilidad en este caso es dar a conocer a una asociación, en este caso fue una asociación de afectados por fibrosis quística. Montamos una estructura para dar a conocer su trabajo, lo que hacen, cómo ayudan a los enfermos, básicamente niños y niñas, y precisamente este abrazo al que te refieres fue una niña que tiene ahora 12 años y que fue el centro de atención. Con ella simbolizamos a todos los niños y niñas que padecen fibrosis quística y ella fue, como te he dicho, fue con la que focalizamos toda la actividad, el objetivo. En ella centramos nuestra atención y estuvo en el lago de Bañolas y, claro, llegar al final del trayecto totalmente destrozado y que te venga a recibir esta niña con una ilusión enorme, eso compensa. Es bonito esto, claro, en fin, yo creo que hay imágenes que recogen ese momento y te puedo decir que en los 15 años largos que llevo corriendo es quizá la imagen, es la mejor imagen que tengo. Porque habla por sí sola. Claro, es que no hace falta nada más. Si ves esa imagen, no hace falta añadir ni una sola palabra. Eso lo compensa todo. Qué bonito, ¿eh? Realmente También sí. Que exista esta parte más humana. Claro, sí. No, porque, a ver, yo he competido durante muchos años luchando contra el cronómetro y para mí en ese momento la satisfacción más grande era conseguir en mi próxima maratón bajar 2 minutos, por ejemplo. Actualmente eso a mí ya no me llena, no me motiva, me motivan cosas como las que te acabo de explicar. Eso la solidaridad. La solidaridad y el saber que lo que haces tiene una utilidad más allá de lo puramente personal. Muy bien. Por otro lado, quería hablarte de cómo convives con la disciplina. Cada día, ¿cómo te lo manejas? Esta es otra gran dificultad para los corredores que, como yo, somos populares, somos aficionados. Es decir, conjugar el trabajo, la familia y el deporte es muy complicado. Y sobre todo cuando haces deporte, cuando eres corredor, como es mi caso de ultradistancia, que requieres unos entrenos muy prolongados en el tiempo. Entonces, disciplina, evidentemente, requiere una disciplina, no una férrea disciplina. A ver, no una disciplina marcial en la cual tú sabes que te pones el despertador a las, a las 6 de la mañana. Por cierto, que yo madrugo fatal. Yo prefiero siempre correr un poco más tarde. Hay corredores, yo tengo amigos que se levantan a las 6 de la mañana a correr. Para mí es impensable. El máximo sacrificio. Sí. Claro, para mí es impensable, excepto, por ejemplo, el día que tengo una competición, ese día sí. Pero yo entrenar a las 6 de la mañana, más bien no, ¿eh? En todo caso, sí que la disciplina está ahí. Tienes que realizar un plan de entreno determinado en función del objetivo a conseguir y tienes que intentar cumplirlo, porque lo que sí que está claro es que si no entrenas lo suficiente para conseguir el objetivo, no lo vas a conseguir. O sea, milagros. Esto es una fórmula. Milagros no hay. Si no entrenas, no corres. Y eso lo puedes aplicar en cualquier deporte. Exacto. Si tú y también en otras facetas de la vida, ¿no? Sí. Si tú entrenas para correr, si tú tienes un plan de entreno para correr 10 kilómetros y cuando lo llevas a la práctica realmente no lo cumples, tú no vas a correr los 10 kilómetros, no vas a llegar.
Eso lo aplicas a 10, a 15, a 20, a 30, a 50, a 80. Por tanto, sí que existe esa disciplina de respetar los periodos de entreno establecidos y, muy importante, y los periodos de descanso. Porque es tan importante descansar para recuperar. Si solo entrenas, te quemas. Claro, porque machacas al cuerpo. Te quemas y te fundes. Y el entreno hecho de forma racional, tiene su parte de exigencia física y su parte de recuperación, cosa que muchos corredores, quizá por falta de experiencia, no aplican. ¿Qué es lo que te cuesta más hacer, aparte de... Madrugar. Aparte de madrugar, ¿hay alguna otra cosa que digas, ostras, ahora me toca hacer esto y lo tengo que hacer sí o sí? ¿Te refieres a los entrenos? Sí. Bueno, durante unos años me gustaba mucho porque los planes de entreno, sobre todo para hacer maratones, lo exigían, eran las famosas series deportivas, series de minuto, 2 minutos, 1000 metros, 2000 metros, es decir, una fracción de distancia que hay que correr a una velocidad máxima. Actualmente las odio bastante, o sea, sinceramente, evito hacerlas en la medida de lo posible. Eso es lo que ahora mismo casi que lo tengo descartado de mi plan de entreno. Hago otras cosas, pero las famosas series más bien no, ¿eh? Y supongo que también el comer, ¿no? Tienes que regular un poquito más. Bueno, sí, claro, es evidente, aunque si llevas la actividad física que yo llevo, prácticamente puedes comer de todo, que bueno, no tienes problemas. Aquí no pasa nada, porque lo quemas todo, no, pero sí que, a ver, yo no llego, a ver, no soy, como te he dicho antes, yo no soy un atleta profesional, ni lo seré nunca, pero sí que tengo una noción de lo que debe aproximarse al máximo a lo que se llamaría una dieta equilibrada. Es decir, básicamente yo intento no comer pastelería industrial, la mínima imprescindible, es decir, muy poca, y embutidos los mínimos como, pero de vez en cuando los discrimino bastante y poca cosa más. Intento comer de todo un poco y poca cosa más. Aunque la dieta es, en fin, yo he hablado con nutricionistas, con dietistas, y la dieta es un factor fundamental para obtener buenos resultados, a cualquier nivel, en cualquier deporte. Tenemos que tratar bien a nuestro cuerpo, ¿no? Sí, es imprescindible. Pasa que a veces no puedes llegar al nivel que tú quieres, claro. Mira, me gustaría hablar ahora también, Carles, de tu otra faceta, que es la de coaching, porque es imprescindible ya por ti tener este espíritu de motivación, ¿no? Y supongo que no es solo una cosa que influye en el deporte, sino que también en otros aspectos de la vida. Sí, claro, porque una cosa lleva a otra. Después de estos años dedicado en mi tiempo libre al deporte, especialmente al correr, he aprendido muchas cosas, he vivido muchas experiencias, algunos éxitos, muchos fracasos, he pasado momentos difíciles, otros muy difíciles, otros terribles y algunos agradables. Es decir, todo esto ha generado un cúmulo de experiencias físicas y psicológicas que después de esta trayectoria he pensado que podrían ser útiles, no ya tan solo para mí mismo, sino para proyectarlas en otras personas, no tan solo en deportistas, sino a mí misma, ¿no? En la vida cotidiana. Sí, quien sea. Es decir, lo que yo he aprendido, por ejemplo, cuando he realizado una actividad deportiva que ha requerido una concentración máxima, una preparación previa, una capacidad de esfuerzo, de superar obstáculos, de superar momentos complicados, de asimilar momentos críticos, de después saber analizarlos, de posteriormente, una vez esta fase se ha superado, entender y comprender que ese aprendizaje puede ser útil para otras futuras posibles experiencias. Todo esto, que repito, no se consigue de un día para otro, es el fruto de muchos años, pues pensé que podría intentar, que en ello estoy ahora, aprovecharlo para ayudar o orientar a otras personas, insisto, no solo en el tema deportivo, sino en el tema laboral o personal. ¿Y cómo lo haces? Pues, ¿es con amigos, familiares o va más allá? Bueno, yo creo que, a ver, evidentemente en mi círculo de amistades, cualquier persona que me pide orientación
o que me pide un consejo, estoy encantado de ayudarle dentro de mis posibilidades. Pero a mí misma también me has ayudado alguna efectivamente, lo que haga falta, si yo puedo, claro. No tengo ningún inconveniente. Pero en este proyecto al que tú te referías antes, Voice for Improve, lo que he querido es darle un toque un poco más profesional. Es decir, he creado un espacio web, que supongo que ya has visto, en el cual he estructurado todos estos conocimientos y experiencias, pero orientadas al mundo profesional. Y en ello estoy trabajando para divulgar esta faceta, que está, en principio, pues está orientada tanto a nivel personal como a nivel de empresas, colectivos, fundaciones. Porque es transversal esto. Exactamente, sí. Yo creo y espero poder ofrecer mi experiencia a quien decida que puedo serle útil. Mira, ahora me gustaría, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías decir alguna estrategia para que nos podamos aliar con nuestra mente? Bueno, de hecho, la teoría sobre este aspecto es muy abundante. Hay muchas teorías. Hay muchos libros también ahora. Libros de autoayuda, libros de motivación. Quiero decir que yo no voy a descubrir, ni pretendo descubrir nada nuevo. Pero claro, yo el tema de la motivación lo entiendo en función del objetivo o de la necesidad que tengas. Es decir, la motivación no es un concepto genérico. O sea, tú puedes motivarte, yo puedo motivarme para conseguir algo, para conseguir un objetivo. Si no tienes ese objetivo es difícil encontrar la motivación. Claro. Ese sería mi primer punto de referencia. Saber dónde quieres llegar. Una vez tú sabes dónde crees que quieres llegar, entonces sí que hay que... buscar el camino, quizás. Entonces, claro, sí que hay que empezar a buscar una estrategia, buscar de los diferentes caminos que te pueden llevar a ese objetivo, cuál es el que mejor se adapta a tus posibilidades actuales. Porque otra cosa es que una vez tú decides el camino a seguir para llegar a tu objetivo, un aspecto fundamental es que tus habilidades actuales, las que tienes en ese momento, tienes que trabajar para que crezcan, tienes que crecer durante el camino. Madurarlas. No vas a llegar, es decir, no sirve de nada llegar al objetivo previsto si llegas en las mismas condiciones con las que iniciaste el camino. Es decir, el trayecto está para que tú crezcas como persona, como ser humano, que esa experiencia te sirva para subir escalones en tu valoración personal. Por tanto, eso como, para no hacerlo muy largo, eso como se traduce en crear objetivos parcelados, recorrer el camino en tramos cortos, marcarte metas temporales no pecar de ambición, cortas, e ir superando etapa por etapa y hacer una valoración de esa primera etapa. Has andado una parte del camino, cómo has madurado durante esa parte del camino, cómo has crecido, cómo has asimilado ese aprendizaje, y una vez llegas a esa primera etapa, prepararte para iniciar la segunda. No pretender alcanzar el objetivo, claro, de una sola tirada, porque tienes muchas posibilidades de no solamente de no alcanzarlo, sino de quedarte en el trayecto. Esto en parte también significa ser realista. Claro, es fundamental. No estar soñando, yo quiero hacer eso, pero... No. Hay otra frase que dice que lo que uno sueña es posible alcanzarlo. ¿Pero cómo? No siempre. Los sueños son... Los sueños son sueños, pero tienen que ser sueños realistas. No puedes pretender algo para lo que o no estás preparado, o no tienes medios, o supera tus capacidades. O ni lo intentas, porque a veces sueñas. Claro. Por tanto, sueños sí, los sueños están para luchar por ellos, pero sueños razonables. Y en este sentido, yo estaba leyendo tu página web. Sí. Y me encontré con la creatividad. ¿Qué papel juega? En mi caso es un tema más personal. Pero claro, la creatividad para mí es fundamental. Es decir, precisamente, no solamente en el tema profesional, sino en el tema deportivo, a mí me ha servido de mucho y me sigue sirviendo de mucho
el hecho de que durante mis actividades deportivas, como te decía antes, mi mente no para, estoy constantemente pensando. Para mí es una fase creativa. Yo estoy corriendo, yo estoy en la montaña, estoy en una carretera, estoy en el desierto, y ese momento para mí es el más creativo. Yo tengo ideas, me surgen ideas durante esa etapa, durante ese recorrido, que luego plasmo pues en modo de escritos, en modo de imágenes, proyectos. Fíjate qué curioso, porque yo también, es distinto, pero cuando yo voy a andar me pasa lo mismo. Claro. Ando y el mecanismo de mi cabeza se pone en Por eso te decía funcionamiento. antes que yo no entiendo a aquellos que dicen que cuando corren se desconectan del mundo. No, yo al contrario. Te conectas a ti mismo. Yo estoy súper conectado, y por eso en mi proyecto Voice for Improv hay una parte específica dedicada a la creatividad como vía de salida, como vía de exposición de todo lo que genera ese mundo interior que llevamos dentro. Exacto, y de conexión, como bien decías claro, antes. y de conexión contigo mismo. Contigo mismo y con los demás, porque, a ver, la creatividad está muy bien, pero necesitas proyectarla sobre alguien. Por eso, precisamente, por eso precisamente tengo la necesidad de proyectar esa creatividad, para que si no es compartida, claro, para que tiene, ¿no? tenga También. una utilidad para alguien. ¿No? Si es que como aquel que escribe, si no lo enseñas, ¿qué? Te lo quedas para ti solo. Exactamente. Me gustaría saber también, Carles, para llegar donde has llegado, ¿a qué has tenido que renunciar? Pues yo diría que a nada. A ver, en el orden práctico... A nada que te haga daño, ¿no? Sí, no, me refiero, a ver, en el orden práctico a que renuncio. Por ejemplo, yo casi no salgo por las noches, porque por las mañanas voy a entrenar. Es que si no sería imposible, claro, yo creo, que no somos máquinas. siguiente. No, claro. Por ejemplo, hace ya años que no salgo prácticamente por las noches. Lo que te decía antes, intento cuidar un poco la alimentación, pero renunciar, no. Hago lo que me gusta, tanto profesionalmente como deportivamente. No hago más cosas porque, claro, yo como todo el mundo tengo mis límites y sé hasta dónde puedo llegar, pero básicamente yo creo que no he renunciado a nada. Es que quizás cuando estás tan convencido que quieres hacer algo, ya ni te lo planteas, ¿no? Claro, a lo que renuncias. Claro, porque mi prioridad ahora es correr, seguir desarrollando mis actividades deportivas, seguir desarrollando mi faceta como comunicador motivacional, y eso prioriza sobre todo lo demás. O sea, lo que me importa ahora es esto, a lo que dedico mis esfuerzos es a esto, y lo demás no me afecta demasiado. Qué bien, qué suerte. Muy bien. Y ya por curiosidad, ¿Sí? ¿Cuál es tu siguiente reto? Porque seguro que tienes alguno pensado ya. Bueno, mira, ¿Alguna la verdad, pequeña idea? Sí, la verdad ¿Qué te gustaría? es que retos o experiencias, yo últimamente más que retos prefiero llamarles experiencias. Experiencias, muy bien. Sí, empecé aplicándoles el calificativo de retos, pero últimamente prefiero llamarles experiencias. Tengo varias. A ver, el problema básicamente es de orden económico. Es decir, son experiencias, son retos, llámale como quieras, que requieren pues una infraestructura, requieren un traslado, requieren un equipo muchas veces, y por tanto eso limita mucho la operatividad. Para el próximo año, porque mi idea es hacer un reto, una experiencia al año, el resto del año simplemente entrenar y correr a mi aire. Este año, como tú has dicho antes, ha sido el lago de Bañolas. El año que viene tengo varias ideas, una de ellas quizá es la que en este momento tenga más posibilidades. A ver. Pero bueno, no, para no avanzar demasiado, porque todavía no lo tengo nada claro, sería también una experiencia de ultradistancia. En este caso serían 3 etapas, es decir, a desarrollar durante 3 días, unos 250 kilómetros aproximadamente, y no sería muy lejos de aquí, sería en la zona de Aragón. Ah, mira, muy bien. En la comunidad autónoma de Aragón. Pero bueno, todavía hay mucho por perfilar, pero esto es lo que quizá tenga ahora más posibilidades. Ya veremos a dónde Sí, vas. sí, claro. Y a la última pregunta,
¿cuál es la mayor recompensa de tantos años de esfuerzo, de tantos kilómetros? ¿Con qué te quedas? Bueno, mira, Gemma, yo creo que la recompensa, si es que está, si es que existe, espero que tarde mucho tiempo en tenerla. Me gusta esta respuesta. Porque creo que el recorrido que tengo por delante es lo que ahora mismo me motiva. Es decir, cuando uno obtiene una recompensa es sinónimo de alguna forma de que ha llegado al fin de una etapa y ha conseguido lo que quería. Y yo, como tampoco tengo ningún objetivo en concreto, lo que me gusta, lo que quiero es seguir haciendo lo que hago ahora durante mucho tiempo. Esa recompensa, si tiene que llegar, que tampoco me afecta, me interesa demasiado, si tiene que llegar, que llegue, pero tarde. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Carles. Que tengas muchas experiencias más y ha sido un placer estar hoy contigo. Gracias a ti, Gemma. Onda Cero, Catalunya.